Vamos a hablar de Simón Rodríguez, un caraqueño que debemos estudiar para comprender mejor a Venezuela y a Sudamérica y para poder transformarla en favor del bien común y de la justicia social. Simón Rodríguez nace en Caracas en el año de 1769. Es un niño expósito, fue un niño abandonado. Fue llevado a la iglesia de las Mercedes en octubre del año de 1769 y vive en Caracas hasta el año de 1797. Esa es la primera etapa de la vida de Simón Rodríguez. Se va de Caracas por razones que voy a explicar más adelante y vive un cuarto de siglo en Europa, 2 años en Estados Unidos y 23 años en Europa. Podemos hablar de 1800 a 1823. Antes había vivido un corto periodo en Jamaica. Entonces pudiésemos decir que vive un cuarto de siglo en Caracas, un corto periodo en Jamaica y luego en los Estados Unidos y luego alrededor de 23 años en Europa en varias naciones. Y finalmente vive un tercer periodo que va desde el año de 1823 hasta el año de 1854 en América, en Sudamérica. Vale la pena destacar que Simón Rodríguez explica que la condición fundamental que debe poseer un ser humano es la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Para él, el sufrimiento de los otros, de los indios, de los negros y negras, de los niños y niñas, de los ancianos y las ancianas, debe ser la condición para entender el mundo en que vivimos. Por eso es que cuando veía un acto de injusticia, él se rebelaba y proponía siempre una solución. Él decía, la insensibilidad es ignorancia de sentimientos. Por eso es que es tan importante que seamos sensibles ante el dolor del otro, que hagamos justicia, que las leyes las pongamos al servicio de los otros, de los que sufren, de los que son oprimidos, de los que son más débiles. Porque la justicia es para los más débiles, no para los poderosos. Si a mí me pidieran resumir el pensamiento de Simón Rodríguez, yo le explicaría con este cuadro qué decía Simón Rodríguez. En primer lugar, a partir del año que volvió a América, a partir del año 1823, recuerden que él estando en Europa, decidió venir a ayudar a Simón Bolívar. Y cuando Simón Bolívar supo que estaba Rodríguez acá, se emocionó muchísimo, porque recuerden ustedes que Simón Rodríguez fue maestro de Bolívar cuando Bolívar tenía 10 años y Simón Rodríguez 24. En la escuela de las primeras letras, donde le dio clase a 114 niños, uno de los cuales era Simón Bolívar. Y cuando Simón Bolívar entra en depresión a raíz de que muere su esposa y se va a Europa, busca a Simón Rodríguez para que lo ayude a salir de esa tristeza, de esa pena. Y Simón Rodríguez le propone viajar y estudiar. Y se va con Simón Bolívar por media Europa, van viajando. Recuerden que Simón Bolívar era un hombre de muy buena posición económica y viajan juntos Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Fernando Rodríguez del Toro. Ya Bolívar tenía 21 años y Simón Rodríguez bastante, como he dicho, mayor que él. Y entonces cuando llegan a Roma, visitan el Monte Sacro y Bolívar en un momento de inspiración hace una evaluación de lo que fue Europa y hace el famoso juramento ante el Monte Sacro en el año de 1805, donde dice, juro por mi honor, juro por mi patria, juro por mis padres, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta no habernos librado de las cadenas que nos oprimen por voluntad del Imperio español. Y entonces jura por la independencia. Entonces, cuando Bolívar sabe que su amigo, su compañero está en América, escribe una carta bellísima en enero
de 1824 desde Pativilca, donde le dice: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Fíjense qué hermoso, qué lindo lo que él le dice. No le dice usted formó mi cerebro, usted formó mi corazón. Bolívar no sabía que ahora los estudios de la neurociencia dicen que hay una conexión entre lo que es el corazón y el cerebro y el aparato digestivo. No lo sabía. Y por tanto, lo que uno piensa tiene que ver mucho con lo que uno siente. Por eso es que hay que tener sentimientos nobles, grandeza en el alma para producir pensamientos nobles. Un corazón mezquino produce unas ideas estrechas y limitadas. Un corazón grande es capaz de ponerse en el lugar del otro y producir unas leyes, unos reglamentos, unas constituciones, una normativa que favorezca a los que sufren. Entonces Rodríguez, si quisiéramos resumir su planteamiento, él se propone crear un nuevo tipo de sociedad, se propone crear una república popular. En América, en el mundo había habido solamente dos repúblicas, redondeando. La República del Norte, que es una república plutocrática en manos de los ricos, y cuando se dio la república en Francia. Y él decía, bueno, no es esta la república que yo quiero promover, dice Simón Rodríguez. Quiero promover una república popular, no una república de los poderosos y de las élites. Y tampoco quiero promover una monarquía, que era lo que existía en Europa para aquel entonces. Entonces, entre monarquía y república, Simón Rodríguez opta por la república. Y entre la república plutocrática y la república popular, Simón Rodríguez opta por la república popular. Y dice que esa república debe estar dirigida por un Estado que se ponga del lado de los necesitados para construir el bien común. Y dice que la palanca para construir esa república es la educación popular que impulse la economía social. Y esa economía social son dos cosas: la destinación a ejercicios útiles, es decir, que la economía esté al servicio de la nación, que lo que se produzca con la riqueza de esa nación favorezca a las mayorías, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que él llama una aspiración fundada a la propiedad. Eso quiere decir que él abogaba porque los medios de producción, la tierra, fuera para quien la trabajara, para quien la trabajaba. ¿Y quiénes la trabajaban en aquel momento? Los campesinos. Entonces, ¿qué proponía él? Una república popular con un Estado que velara por el bien común, que impulsara una educación popular, que impulsara una economía social, que promoviera la destinación a ejercicios útiles y la aspiración fundada a la propiedad. Es decir, que todo el que trabajara fuese dueño de la propiedad. Él insistía mucho, Simón Rodríguez, en que las revoluciones políticas como las que se estaban haciendo en aquel momento exigían una revolución económica. Es decir, que al lado de lo político tenía que estar lo económico. E insistía, él decía, venzan la repugnancia de entenderse, de acompañarse para producir. Venzan esa repugnancia de no ponerse de acuerdo y pónganse de acuerdo para echar adelante la economía de un país. Y él insistía en que esta educación popular que impulsaba la economía social debía darse en lo que él llamaba la toparquía. ¿Qué es la toparquía? Topos quiere decir suelo y arquía quiere decir poder. Es la autoridad de quienes mandan de los pueblos en una región determinada. Por ejemplo, una región determinada, por ejemplo, en la costa, la autoparquía establecía que ¿quiénes debían dirigir? Bueno, los pescadores. En el campo, ¿quiénes debían dirigir? Los campesinos. Es decir, producir lo que ese suelo tiene vocación de producir para servir a los que producen en esas localidades. Esa autoparquía tenía que tener una identidad, debía tener unas potencialidades, y él insistía en que la educación tenía que atender lo social, lo corporal, lo técnico y lo científico. Lo social, decía él, para ser una nación prudente. Lo corporal,
para hacer una nación fuerte, lo técnico para hacerla experta y lo científico para hacerla pensadora. Fíjense ustedes que entonces que Simón Rodríguez se planteaba 4 objetivos de la formación: lo social, lo corporal, lo técnico y lo científico. Eso dicho de manera general de lo que es la propuesta de Simón Rodríguez. Veámoslo poco a poco, vamos a verlo paso a paso. Primer cuarto de siglo, decía Simón Rodríguez, es menester ser muy sensible para convertir el mal ajeno en propio. Es decir, el objetivo nuestro en la vida es practicar la compasión, practicar la empatía para poder hacer justicia. Cuando él vivió en Venezuela, ese cuarto de siglo que vivió en Venezuela, ¿qué se encontró? Los indígenas eran sometidos a diversas formas de servidumbre. Los negros y negras eran esclavizadas y esclavizados, sometidos a torturas, sometidos al desprecio. Y existía una élite, la élite mantuana, que era la que gobernaba. Por eso es que Simón Rodríguez se incorporó al movimiento, un movimiento libertario conocido como Movimiento de Gual y España. En realidad fueron Gual, España, Picornell, un personaje del cual no se habla casi nunca, que se llama Isabel Gómez, que fue una de las principales dirigentes de esta sublevación. Esta señora llamada Isabel Gómez era la madre de Carlos Manuel Piar. Es muy importante porque vivió Piar en La Guaira en aquella época, era un muchacho de apenas 14 años. Entonces, en la conspiración de Gual, España, Picornell, Isabel Gómez y Simón Rodríguez se proponía, se proponía como objetivo fundamental que hubiese igualdad, que los indígenas dejaran de ser siervos, que dejara de haber esclavitud en Venezuela. Y proponía la igualdad natural entre todos los habitantes, la abolición del pago de tributos indígenas, la repartición de tierras entre estos y la abolición de la esclavitud. No es cualquier cosa lo que está promoviendo. Fíjense que la canción, ellos proponían una canción que es la canción americana que dice: viva tan solo el pueblo soberano, muevan los opresores, mueran sus partidarios. En eso estaba metido Simón Rodríguez cuando estaba en Venezuela. Este movimiento de Gual y España, lamentablemente, esta conspiración fue develada, pero antes de que lo pusieran preso, lo cual hubiese significado la muerte, Simón Rodríguez decidió irse de Venezuela y se fue a Jamaica. Y allí estuvo en Jamaica viviendo un año, se tuvo que cambiar el nombre porque lo estaban buscando para matarlo. Mataron a Manuel Gual, lo envenenaron, mataron a España, lo azotaron, lo desmembraron en la Plaza Caracas. Y entonces él se fue a Jamaica. Allí había un movimiento de cimarrones muy fuerte, movimiento de los pueblos africanos que estaban luchando por su igualdad y por la justicia. Él vive un año en Jamaica, pero Jamaica está muy cerca de Venezuela. Si a Trinidad fueron a buscar a Manuel Gual para matarlo, él también corría peligro su vida y decidió irse por un país que creía que era una panacea para aquel momento. Se fue a los Estados Unidos, vivió en Baltimore un año, pero se dio cuenta que en los Estados Unidos la esclavitud era peor que la esclavitud que había en Venezuela, que el trato a los indígenas era peor incluso que el trato de los españoles hacia los indígenas, y estuvo apenas un año allá aprendió el oficio de imprenta y después se fue a Europa. ¿En Europa qué encuentra? Fíjense qué interesante. Dice Simón Rodríguez en uno de sus libros, en Sociedades Americanas o en Luces y Virtudes Sociales, dice: permanecí en Europa por más de 20 años. Eso no es cualquier cosa, porque él no era un hombre rico, él era un hombre muy humilde. Permanecí en Europa por más de 20 años. Trabajé en un laboratorio de química industrial. Bello sabía mucho de matemáticas, sabía mucho de física, sabía mucho de química. Concurrí a juntas secretas de carácter socialista. Bello en Europa se hizo socialista, fíjense ustedes. Estudié un poco de literatura, aprendí lenguas, humildemente dice aprendió lenguas, pero aprendió inglés, francés, ruso, italiano. Y regenté una escuela de primeras letras en un pueblecito de Rusia.
Eso lo hizo Bello, eso lo hizo Simón Rodríguez en Europa. Ahora, ¿qué Europa se consiguió Simón Rodríguez? Una cosa es ir a Europa a pasear y otra cosa es ir a vivir y en condición de pobre. ¿Qué encontró? Que en Europa se estaba desarrollando la revolución industrial. Las mujeres y los hombres trabajaban más de 16 horas diarias y trabajaban los niños en condiciones inhumanas. Y entonces Bello, que ve aquella situación tan terrible, escribe contra esa Europa sometida a toda clase de infortunio contra los más humildes. Dice, fuera del derecho de vender gente, de azotarla y de reducirla a una corta ración de mal alimento al salario, la suerte de un jornalero difiere muy poco de la de un esclavo. Se da cuenta que en esa revolución industrial los obreros, los proletarios son sometidos a condiciones de trabajo muy inhumanas. Agrega, acordándose de lo que había visto en los Estados Unidos, dice, los angloamericanos, los estadounidenses, han dejado en su nuevo edificio un trozo del viejo, sin duda para contrastar, sin duda para presentar la rareza de un hombre mostrando con una mano a los reyes el gorro de la libertad y con la otra levantando un garrote sobre un negro que tiene arrodillado a los pies. Entonces en Europa vio la injusticia y en los Estados Unidos vio la desigualdad. En Europa y en los Estados Unidos, dice, carecen de la idea fundamental de la asociación, que es, comillas, pensar cada uno en todos, para que todos piensen en él. Allí los hombres viven haciéndose una guerra simulada bajo el nombre de conveniencia. Fíjate que dice que en esa sociedad de los Estados Unidos y de Europa, los hombres viven haciéndose la guerra. Ya Simón Rodríguez está hablando allí en ese texto de la lucha de clases, un término que posteriormente fue acuñado por Carlos Marx. Dice, hablando de Europa, nunca reformará la Europa su moral, como reforma sus edificios. Las ciudades modernas son modelos de gustos y de comodidad, pero sus habitantes son siempre los mismos. Saben más que antes, pero no obran mejor. ¿Qué está diciendo? Que esos ciudadanos europeos son gente insensible al dolor ajeno, insensible ante el sufrimiento del otro. Y entonces dice Simón Rodríguez, no se alegue la sabiduría de Europa, porque arrollando ese brillante velo que la cubre, aparecerá el horroroso cuadro de su miseria y de sus vicios, resaltando en un fondo de ignorancia. Esa Europa que le habían pintado, esa Europa hermosa, esa Europa no existe en la realidad, porque los hombres y mujeres que han sido arrojados de los campos a las ciudades viven en condiciones de extrema miseria. En esas sociedades llaman prosperidad una opulencia fundada en el apocamiento de las clases que tienen oprimidas. Fíjense ese lenguaje. Por eso es que nosotros decimos, si nosotros hablamos de Simón Rodríguez simplemente como el que fue maestro de Bolívar, cuando Bolívar tenía 10 años, estamos limitando mucho lo que es su propuesta, porque Simón Rodríguez es quizá el primer socialista moderno de América. Ahora, Rodríguez vive una cantidad de años en Europa, pero cuando ve que América está luchando por su libertad y por su independencia, decide venirse para América, venirse a ayudar al que ha sido su estudiante, su amigo, Simón Bolívar, porque una cosa es ganar la guerra y otra cosa es crear una república. Y él viene a crear una república popular, una república donde haya justicia, donde haya igualdad, donde haya equidad. Y él dice cuando llega acá que encontró unos pobres pueblos que después de la independencia han venido a ser menos libres que antes. Es decir, encontró que los que eran indios sometidos a servidumbre
seguían siendo siervos. Los esclavizados de origen africano seguían siendo esclavos. Y se opone a eso. Se opone por completo. Y entonces se dispone a crear lo que se conoce como una república popular. Dice, una república popular fundada en la educación popular, la cual consiste en la formación de ciudadanos con conciencia emancipadora, aunada a la ejecución de un trabajo útil basado en relaciones de cooperación y no de sometimiento, para de este modo establecer una nueva república con un fuerte contenido social. Se está proponiendo es crear una república popular. ¿Y dónde existía República Popular? En sus proyectos, en su mente. No existía República Popular en ninguna parte. Por eso él dice, inventamos o erramos, o creamos una República Popular o seguimos haciendo la cosa injusta que vimos en América antes de que él saliera, o en Europa o en los Estados Unidos. Él no quería ni lo que existía en América antes de la independencia, ni lo que existía en Europa, ni lo que existía en Estados Unidos, porque en ninguna parte había justicia. Por eso es que él dice, vamos a inventar, dice, la sabiduría de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América. Y dice, tomemos de Europa lo que nos parezca útil, tomemos de los Estados Unidos lo que nos parezca razonable, pero creemos un tipo de sociedad distinta a la sociedad estadounidense y a la sociedad europea. Todo está hecho en Europa especialmente. Tomen lo bueno, dejen lo malo, imiten con juicio y por lo que les falte inventen. Europa o a los Estados Unidos, aquello es para ser visto nada más. Es decir, aquello no es para ser imitado. Por eso es que cuando hoy vemos a alguna gente queriendo repetir a Europa o queriendo reproducir a Estados Unidos en Venezuela, ya Simón Rodríguez les decía, no, el camino es otro, o inventamos o erramos. Y entonces él insiste, la república, para que sea una la república, para que exista como tal, no puede estar supeditada a intereses particulares. Una verdadera república tiene que estar al servicio de los pueblos, al servicio de todos. Y entonces él se pregunta, ¿y bueno, dónde vamos a buscar modelos? Si en los Estados Unidos tenemos una sociedad esclavista, si en Europa tenemos una sociedad de proletarios explotados. Entonces él da la respuesta, él se da la respuesta a esta pregunta. El interés general está clamando por una reforma. Él lo llamaba reforma a lo que nosotros ahora llamamos revolución. El interés general está clamando por una reforma y la América está llamada por las circunstancias a emprenderla. Él decía, la América está llamada a ser el paladín de la revolución popular en el mundo. La América no debe imitar servilmente, sino ser original. ¿Dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales los medios de fundar uno y otro. Fíjese qué interesante. Él te dice, a mí me conmueve cuando leo a Simón Rodríguez, porque no conocemos su pensamiento. Así como no conocemos el pensamiento de Bello, no conocemos el pensamiento de Juan Germán Rocio, no pasamos de los lugares comunes en relación con Bolívar, mucho menos conocemos a Simón Rodríguez, que proponía un nuevo tipo de sociedad. ¿Y cuáles son los valores de esa sociedad, de esa nueva sociedad? Fíjense lo que él propone. Él dice en primer lugar, la mayor fatalidad, lo peor del hombre en el estado social es no tener con sus semejantes un común sentir de lo que conviene a todos. O sea, la fatalidad es pensar solamente en uno mismo, como también una fatalidad no pensar en uno mismo. Entonces él dice, lo correcto es pensar en los demás conjuntamente con uno, en construir una sociedad que sea para el bien común, para el bien de todos. Es necesario, según Simón Rodríguez, comillas, ver en los intereses del prójimo los suyos propios, en sustitución de la máxima más perversa que pueda haber
que pueda haber inventado el egoísmo, que dice, cada uno para sí y Dios para todos. Él dice, ver en los intereses del prójimo los suyos propios. ¿Y cuál es el deber de un Estado? Velar por los intereses del prójimo. Y agrega este texto que deberíamos colocar en cada uno de los ministerios, en cada uno de los escritorios, de los ministros, de los directores, dice, debemos emplear medios tan nuevos como es nueva la idea de ver por el bien de todos. Simón Rodríguez propone ver por el bien de todos y de todas, donde la misión del gobierno sea cuidar de todos sin excepción, para que cuiden de sí mismos después y cuiden de su gobierno. Fíjate que es muy sencillo. ¿Cuál es el objetivo de un Estado? Cuidar de todos. ¿Y cuál es el objetivo de todos? Cuidar del gobierno que cuida de todos. Fíjate que es una cosa hermosa. Y él insiste, para que nosotros podamos hacer una verdadera revolución, tenemos que hacer una revolución integral. Decía, si los americanos quieren que la revolución política que se acaba de hacer, porque recuerden que él llega en el 23, en el 24 en la batalla de Ayacucho, ya hemos logrado echar a los españoles, pero eso no es suficiente. Si los americanos quieren que la revolución política le traiga verdaderos bienes, hagan una revolución económica. Venzan la repugnancia de asociarse para emprender y el temor de aconsejarse para proceder. Formen sociedades económicas que establezcan escuelas de agricultura y maestranza, escuelas de agricultura y de tecnología. Fíjense que eso todavía está pendiente. Eso es un mandato que tiene vigencia hoy. Dice, designen el número de aprendices para que los maestros no hagan de sus discípulos sirvientes domésticos. No consientan que el comercio asalaríe por su cuenta a los obreros para reducirlos a la condición de esclavos. Ese es el lenguaje de Simón Rodríguez. E insistía en ponerse del lado de los pobres, no para que la gente fuera pobre, sino para acabar con la pobreza. Él dice, todos huyen de los pobres, los desprecian y los maltratan. Alguien ha de pedir la palabra por ellos. ¿Y quién está pidiendo la palabra por los pobres? Rodríguez. Y incluso dice que las revoluciones se hacen para dar de comer al hambriento, para dar de vestir al desnudo, para dar posada al peregrino, para dar remedio al enfermo y para distraer de sus penas al triste. Es para eso que se hace una revolución, para dar de comer al hambriento, para dar de vestir al desnudo, para dar posada al peregrino, para dar remedio al enfermo y para distraer de sus penas al triste. Esto fue, por cierto, lo que motivó al comandante Chávez a crear las distintas misiones, este pensamiento de Simón Rodríguez. ¿Y quién iba a ser el sujeto de transformación? Los pobres y dentro de los pobres los más jóvenes. Por eso que Rodríguez decía, dénseme muchachos pobres, o dénseme los que los hacendados declaran libres al nacer, o no pueden enseñar, o abandonan por rudos, o porque ya están grandes, o dénseme los que la inclusa era el orfanato, rechaza, porque no pueden mantenerlos o porque son hijos ilegítimos. O sea, dénseme los niños pobres. Y con los niños pobres y con los jóvenes pobres yo voy a hacer una revolución. Fíjate qué hermoso. Dice, para hacer repúblicas populares, que piensan en el bien común, es menester gente nueva, de la que se llama decente, decía Rodríguez, lo más que se puede conseguir es que no estorbe y que no ofenda. ¿Con quién vamos a hacer las revoluciones? Con los que sufren, porque ellos están más comprometidos con el desafío de salir del sufrimiento. Y él proponía asignarle tierras. La intención no era, como se pensó, llenar al país de artesanos rivales o miserables, sino instruir y acostumbrar al trabajo para ser hombres y mujeres útiles, asignarles tierras y auxiliarlos en su establecimiento. Fíjense qué tremenda reforma estaba proponiendo Simón Rodríguez. ¿Qué había logrado ya para terminar? Él propuso en Chuquisaca
Él acompañó a Bolívar y Bolívar lo dejó en Chuquisaca como ministro de Educación y ministro de Obras Públicas. Entonces propuso que una gran extensión se convirtiera en una toparquía donde los niños trabajaran con tierra, papel y metales. Y entonces, ¿qué se habría logrado? Se habría logrado que esos niños que antes eran unos niños indigentes trabajaran, que esos niños y esos muchachos que no tenían formación se formaran. Se habría logrado un fondo aplicado a lo que todos llaman obras de beneficencia, aumentado en lugar de disminuir, porque con lo que los niños producían, una parte era para ellos, una parte era para la institución. Se habría logrado un bajo pueblo condenado, como en todas partes, a la miseria y propenso al desorden, convertido en gente decente. Se habría logrado en los 4 años que han corrido desde enero del 26, que fue cuando le dejaron asignada la responsabilidad, en que se dio principio al establecimiento en Chuquisaca, Chuquisaca queda en Bolivia, habría 25.000 personas ocupadas con propiedad, por consiguiente, instruidas en sus deberes morales y sociales. Los campos estarían cultivados y los labradores tendrían casas bien construidas, amobladas y limpias, estarían decentemente vestidos, se divertirían con moderación y entenderían de sociedad, en una palabra serían ciudadanos. Y es todo lo que se habría logrado si se aplica lo que quería Simón Rodríguez. No habría amos porque no habría esclavos. Todos serían dueños de las tierras. Dice Simón Rodríguez, ya para terminar, dice, la América del Sur, está llamada, si los que la gobiernan lo entienden, a ser el modelo de la buena sociedad. Por eso es que para el comandante, el presidente Chávez, él decía que una de las raíces de la revolución bolivariana era Simón Rodríguez. Son 3 las raíces. Simón Bolívar, por un lado, que proponía la independencia y la soberanía, por la unidad latinoamericana y caribeña y la justicia social. Y Simón Rodríguez, que proponía crear una república que fuera impulsada por la educación popular que garantizara una economía social que destinara a ejercicios útiles y a la propiedad, y que garantizara los grandes valores, que garantizara una sociedad que pudiese ser verdaderamente libre e independiente. Rodríguez decía, los bienhechores de la humanidad no nacen cuando empiezan a ver la luz, sino cuando empiezan a alumbrar ellos. Por eso es que es tan importante que ustedes, todos los estudiantes nuestros, todos los venezolanos, conozcamos el pensamiento y la obra de este hombre que nació en la esquina de Luneta, en Caracas. Ustedes saben dónde está la Casa Bello, al lado del Ministerio de Educación. Ahí no hay una placa, ahí no hay una estatua, ahí no hay una escuela que diga que nació uno de los hombres más importantes de América. Tenemos que hacerle justicia y que todos los venezolanos y venezolanas y todos los latinoamericanos y latinoamericanas sepan que Simón Rodríguez propuso una república popular, y qué mejor proyecto de gobierno que una república que piensa en el bien común, impulsada por niños, niñas, jóvenes que creen en la justicia social y en el bien de todos, que piensa que es importante pensar en el sufrimiento ajeno y que piense que es importante que todos seamos libres y felices. De eso hablaba Simón Rodríguez, por eso es que es tan importante cuando nosotros vayamos a escribir las normativas y vayamos a hacer justicia, pensemos en Simón Rodríguez como guía de nuestras sentencias.